Abra tu Biblia conmigo en Salmo 132. Estos días hablamos mucho sobre David y quiero terminar hablando sobre David. Yo no sé, pastores, si se filmó lo de ayer. No, sí, todo. Sería bueno que los que no estuvieron pudieran escuchar las palabras que el Señor trajo. Lo que voy a hablar, por más que alguien no vino, va a servir, pero también es una secuencia. Estuvimos hablando mucho de la vida de David, no como resucitando un personaje, sino pudiendo captar una mentalidad que Dios extraña hasta hoy, que es la restauración del tabernáculo de David. Tabernáculo significa lugar de encuentro. David significa amado por Dios. Y hubieron cosas que David hizo que cautivó el corazón de Dios de tal manera que le extraña hasta hoy. Cuando Jesús aparece en la tierra, todos lo llamaban de el hijo de David, porque era la referencia del justo y que de ahí saldría el rey que iba a salvar. Porque algo hizo David que conmovió el corazón de Dios, marcó la historia de la humanidad. Y dice en Apocalipsis que Jesús es el león de Judá y también la raíz de David. Aparece el nombre de David incluso en el cielo, en la eternidad, porque algo hizo ese hombre que tocó el corazón de Dios. Y yo no quiero hablar, como una vez más les digo, para idolatrar a un personaje, sino para que captemos esa mentalidad y que hagamos en esta generación lo que Dios extraña, lo que Dios necesita, lo que Dios espera de nosotros. Una de las primeras cosas que yo rescato de la vida de David era que él era apasionado por la presencia de Dios. Por eso él quería construir casa para Dios, pero Dios no le dejó construir casa física, sino que Dios le dijo: yo te voy a construir casa a ti, preparándole no solamente pero él ya tenía un palacio, él ya tenía un lugar donde vivir. Dios le estaba hablando que casa para Dios no era un templo, no era un palacio, no era un tabernáculo, sino que era que sus generaciones le sirvieran. Y Dios te va a preparar casa. Tu casa va a ser casa de Dios. Tus generaciones van a servir al Señor. ¿Cuántos quieren prepararle casa a Dios en esta tierra? Escuchen lo que dice Salmo 132. Si me pueden ayudar, los hermanos de multimedia son muy rápidos aquí, les felicito. Muchas gracias por ministrar junto conmigo. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió el fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David. En el comienzo David le jura a Dios diciendo: no voy a descansar hasta que encuentre casa para ti. Y después Dios dio vuelta el juramento. Cuando Dios encuentra un ser humano que vive en función de sus necesidades, Dios trae el cielo y todos los beneficios de su reino para hacer pacto con esa persona en la tierra. Cuando tú vives preocupado con tus necesidades, solamente vas a suplir tus necesidades. Pero Jesús dijo: no se preocupen con lo que tienen que vestir, con lo que tienen que comer. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si esta noche viniste buscando tus necesidades personales, quizás vas a salir satisfecho, vas a salir con tus necesidades suplidas. Pero si de repente comenzás a apasionarte tanto por Dios y ahora dedicas tu vida no a tus necesidades, sino a decir: Señor, ¿en qué te puedo servir? Quiero tu reino y tu justicia en primer lugar. Te vas a dar cuenta que vas a tener todas tus necesidades suplidas y encima te vas a sentir pleno, satisfecho y con una vida en abundancia. Vida en abundancia no es que tú vivas bien solamente. Vida en abundancia es que tengo tanto que todo el tiempo estoy dando. La abundancia no se mide por lo que tengo, sino por lo que doy. Y Dios les hizo una iglesia con abundancia. Paraguay,
Ustedes tienen a Cristo, tienen una vida en abundancia y siempre tendrán para dar, si las motivaciones son correctas al buscar al Señor. Dios le hizo juramento a David y le dijo: juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Wow, qué tremendo cuando Dios nos jura algo, cuando Dios nos hace promesas. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. Escuchen esto: he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. He dispuesto lámpara a mi ungido. 2014 es un año muy clave para los que les gustan entender los números en la Biblia. Número 3 habla de algo, número 7, pero el número 14 en la Biblia habla de generaciones. Cuando Dios hace pacto con seres humanos por sus generaciones. Mateo capítulo 1 habla de cómo Dios hizo un pacto con Abraham, y porque encontró un hombre fiel que ordenó su casa y que estaba dispuesta a todo por Dios, Dios hizo pacto por sus generaciones. Y después de 14 generaciones aparece David, según la genealogía de Jesús. Un hombre fiel que Dios puso como lámpara para Israel e hizo pacto con sus generaciones. Después vinieron 14 generaciones después, los que salieron de Babilonia, los que no se contaminaron con el sistema de este mundo y con las mezclas. Y a los que no se contaminan con las mezclas, a los que se mantienen puros a pesar de las propuestas, los que no prostituyen lo que Dios dio en su vida, Dios hace pacto con esa persona por sus generaciones. 14 generaciones después aparece Jesús. Número 14 es un número de pacto por generaciones. Y este año, todo lo que tú hagas en fidelidad a Dios, Dios te va a encontrar y va a hacer pacto para bendecir todas tus generaciones. Les voy a mostrar algo. 2 Samuel capítulo 21 verso 17. ¿Me ayudan los de multimedia, por favor? ¡Wow! Ustedes son rapidísimos. Felicitaciones. Cuando David ya estaba viejito y fue a la guerra, dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Este ser humano llamado David tenía tanto de la presencia de Dios, tanto de la luz de la gloria de Dios en su vida, que él se volvió una lámpara para su nación. Y dijeron: no te podés morir, porque si te morís se apaga la lámpara de Israel. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: ustedes son la luz del mundo. Juan 8:5 dice: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Jesús se fue, dijo: yo me voy, pero ustedes serán la luz. Salmo Isaías 60 verso 2: oscuridad cubrirá la tierra y tinieblas las naciones, mas sobre ti, oh iglesia, amanecerá la gloria del Señor, y las naciones andarán a tu luz. Levante tu mano y diga: quiero ser fiel de tal manera que la luz de la gloria de Dios me transforme en una lámpara para mi casa y para mi nación. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser luz del mundo y brillar, Jesús mismo dijo que debemos brillar, que nuestras obras brillen delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre. No significa que tenemos que ser famosos. Mire, yo no puedo ver a muchos de acá porque hay unas tremendas luces apuntándome a mí. Si alguien, por favor, puede mirar a la luz 10 segundos, te vas a dar cuenta que tus ojos se encandilan
Y si te quedas mirando 1 minuto, 10 minutos, puede ser que te vuelvas ciego. Porque la luz no sirve para que yo mire a la lámpara. La luz sirve para alumbrar el camino y que veamos a dónde tenemos que ir. Dios te va a transformar en una lámpara. No para que la gente te adore, no para que la gente te idolatre, sino para que tú alumbres el camino de otros. La gente va a escuchar tus palabras, va a ver tu vida, va a ver tu familia. Van a decir: en esa casa hay luz, en esa casa hay dirección. Quiero ser como ellos. Ahora sé a dónde ir, ahora sé qué hacer. Ellos son la luz del barrio, ellos son la luz de la nación. Esta iglesia es luz para Paraguay. No te quedes ciego mirando a la lámpara. Deje que la luz alumbre. El que tenga oídos oiga. Segunda Reyes 8:19. Multimedia más rápido del planeta, ponen las cosas de una forma tremenda. Con todo eso, Jehová, escuchen eso, apareció después de la muerte de David muchos reyes en Judá. Y hubo reyes que hicieron cosas malas delante de los ojos del Señor. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá. ¿Por amor a quién? A David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Escucha, eso me apasiona. Vive tu vida de tal manera que la luz que Dios puso en ti siga brillando, estando en la tierra o no estando en la tierra. Hay gente que es tan fiel a Dios, hay gente que busca tanto el reino de Dios, que Dios le transforma en una lámpara, que aún después de la muerte su luz sigue brillando a través de sus generaciones. Vive tu vida de tal manera que tu luz siga brillando a través de tus generaciones. Donde haya tu genética, haya gente que te asocia a la justicia, que te asocia a Jesús, que te asocia a la luz. ¡Wow! Ya no es vivir solo para mí. Preparar casa para Dios es hacer que mis generaciones sirvan al Señor. Levante tu mano conmigo y diga conmigo: mis generaciones y yo serviremos al Señor. Wow. Salmo 132 dice que David quería preparar casa para Dios y Dios le preparó casa para él. Él decía: Señor, ven al lugar de tu reposo. Hay gente que solamente le da trabajo a Dios. Hay gente que piensa que Dios le tiene que servir. Pero hay gente, seres humanos, que dice: Señor, ven al lugar de tu reposo. Hay gente que pide a Dios para arreglar sus problemas. Y hay gente que dice: gracias porque Jesús ya resolvió todos mis problemas en la cruz. Ahora Dios, ven a descansar en mi casa. Entonces Dios, una familia acá le pide sanidad, otra familia le pide liberación y otra familia le pide: Señor, ven a descansar en mi casa. ¿Qué hace Dios? Sana rápidamente ese, libera el otro y viene a descansar en esta casa. Que tu casa sea un lugar de reposo para Dios. Que Dios venga a descansar en tu casa. Y donde Dios reposa, donde Dios descansa, donde Dios habita, toda la gente es bendecida y todo el territorio es prosperado. ¿Cómo yo amo la presencia de Dios? Aleluya. David aprendió ese secreto de hacer casa para Dios en una casa. Y quiero contarles un poquito más de la historia y sacar algunos principios. Pero si pudiéramos poner un título a esta charla para que todos se acuerden después, es Preparando casa para Dios. Primera Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Cuando David fue hecho rey, nombrado rey, la primera cosa que hizo no fue llevar el arca, que representa la presencia de Dios, sino que fue conquistar una ciudad llamada Jebús. Porque él entendió una ley espiritual: primero tengo que prepararle un lugar y después su presencia va a venir. Toda persona que prepara un lugar para el rey, para que él se sienta cómodo, para que él se sienta bien, para que él reciba, él viene, se queda a habitar. Aquellos que solamente le piden cosas, él viene, suple tus necesidades, pero como no tiene un lugar donde reposar, se va. Entonces hay gente que se acostumbró a vivir de visitas. Pero a la promesa del Señor es: habitaré contigo y bendeciré abundantemente tu provisión.
traigamos, dijo David, el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Verso 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahí David consultó al pueblo y les pareció bien, entonces hizo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Silor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel de Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Verso 7 dice así: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Diga conmigo, carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Verso 8 dice: y David, todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Una gran fiesta de celebración. Verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Verso 10. Y el furor de Jehová se incendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Verso 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Escuchen eso. Verso 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mí? ¿Cómo he de traer a mí? ¿Cómo he de traer a mí? Casa el arca de Dios. David quería llevar el arca no solo a Jerusalén, no solo a Israel, quería llevarlo a su casa. Pero primero él intentó a su manera. No podemos servir a Dios a nuestra manera. No podemos llevar el arca, llevar la presencia de Dios solo con buenas intenciones. Si yo les pregunto aquí esta noche a estas miles de personas que están aquí, ¿cuánto les gustaría tener la presencia de Dios reposando en su casa? Esa pregunta es tan obvia que yo sé que absolutamente 100% diría: yo quiero. Pero la presencia no reposa solo con buenas intenciones, sino con gente que respeta los diseños. David tenía una buena intención: voy a llevar el arca de Dios a mi casa. Pero él consultó al pueblo, pero no consultó a Dios. ¿Cómo era la forma de llevarlo? Entonces él fue de la forma natural de hacer las cosas. Vamos a preparar el mejor carro nuevo, porque a Dios hay que darle lo mejor y con excelencia, ¿sí o no? Entonces quiero que ustedes piensen: David era un pastorcito de ovejas antes, que encima ni las ovejas eran de él, era de su papá, y él solamente cuidaba de ovejas. Y Dios vio su corazón. Él no tenía nada, no tenía dinero, no tenía posibilidades, pero Dios no le impresionó. Dios no se impresionó con su don o con su talento. A Dios le impresionó su corazón. Dice la palabra que Dios no menosprecia un corazón quebrantado. Y el Dios que lo vio en secreto lo recompensó en público y lo hizo rey y le dio unción. Unción significa la capacidad espiritual de lograr lo que Dios te pide. Y Dios ungió el talento de David y él comenzó a ser rey sobre Israel. Pero acá algo le pasó. Cuando uno no tiene nada, siempre depende de Dios. Pero cuando uno comienza a tener, es muy difícil. Porque antes la oración era: Señor, si tú me das, yo lo hago. Pero ahora que uno tiene, las cosas se complican. Porque uno piensa que porque tiene puede hacer lo que quiere. Y aunque tengas los recursos, todo lo que hagas debe ser porque Dios te manda, para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Si no, las cosas siempre terminan mal. Y David comenzó bien, con una buena intención, pero sin el diseño correcto. El carro nuevo representa los sistemas, los modelos humanos, la fuerza humana, la excelencia humana. Y de repente creo yo, en mi imaginación, que el propio Dios puso una piedrita en el camino. Porque David estaba tan contento, David estaba dando su mejor. David decía: antes yo no tenía nada cuando estaba aquí. Ahora yo tengo riquezas, yo tengo gente a mi cargo. Ahora yo tengo una corona, yo tengo autoridad. Ahora voy a dar lo mejor para Dios. Fue muy buena la intención, pero no era lo que Dios quería. Dios no quiere, escuchen,
voy a decir con mucho temor, Dios no quiere nuestro mejor, Dios quiere nuestra obediencia. ¿Qué pasa cuando tú das tu mejor y nunca es suficiente? Pero Marcos, yo me esforcé de lunes a lunes, fui en las campañas, oraba a la mañana. Pero para Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Dios es sencillo, complicado somos nosotros. Y David preparó algo con excelencia, pero no dejes que la excelencia de los hombres te deje ciego para no ver la excelencia de Dios. Mire, yo entré en este auditorio y me quedé impactado, como muchos de ustedes creo. Qué hermosura. Entro acá, veo tanta gente adorando a Dios, tanta excelencia, y digo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay gente que hace cosas excelentes en Sudamérica. Hay gente que da lo mejor para Dios. Y les felicito y les honro por eso. Pero no dejes que esta excelencia te impida de ver la gloria de Dios. Si te quedas mirando más para la pantalla hermosa que para la hermosura de Dios, esta pantalla no está logrando su objetivo. Pero la idea es que cuando veas esta excelencia digas, wow, quiero adorar más a Dios, quiero ver más a Dios, quiero enamorarme más por la hermosura de Dios. Cuando yo llego a lugares como estos, a mí no me impresiona tanto solamente la excelencia humana. Hasta que no vea la excelencia de Dios, lo natural no me impresiona. Y fuiste llamado para mostrar a Paraguay lo que la excelencia de Dios puede hacer con seres humanos de carne y hueso, comunes y corrientes como tú y yo. Vas a mostrar la gloria y la hermosura de la luz de Dios. La luz de Dios va a brillar en tu vida. Serás lámpara para tu barrio, para tu nación. Y tu lámpara seguirá brillando por tus generaciones, siempre que estés enamorado de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos están enamorados de su presencia? ¿Cuántos están apasionados por Él? A ver, Pastor Adrián, vení corriendo. Quiero darles un ejemplo muy rápido, que es amar más a Dios que lo que Dios puede dar. Vamos a suponer que Adrián sea Jesús, un Jesús mexicano. Vení. Y yo soy alguien, mírame, alguien que vino esta noche para estar con Jesús en CFA. Si yo le digo, mire, la presencia de Jesús es real aquí esta noche. Donde todos ustedes están reunidos en su nombre, allí Él está. Es tan real que lo que le pidas Él te va a dar. Si yo le digo, Jesús, dame más unción, Él va a extender su mano, me va a tocar y voy a salir por aquellas puertas más ungido esta noche. Jesús, dame prosperidad, Él va a extender sus manos, me va a dar prosperidad y voy a salir de este lugar próspero. Si yo le digo, Jesús, dame sanidad, Él me va a tocar y voy a salir de este lugar lleno de la salud divina. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que pedimos en su nombre, Él nos da. Pero yo les quiero proponer algo mejor, Paraguay. Les quiero proponer algo mejor, iglesia. En vez de pedir más unción, ¿por qué no pedimos al ungido? En vez de pedir más poder, ¿por qué no pedimos al poderoso? En vez de pedir prosperidad, ¿por qué no pedimos el dueño de la plata y del oro? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La adoración es el momento donde abrazamos a Jesús y no lo soltamos. Y todo lo que está en Él se pasa a nosotros. Paraguay, un nuevo tiempo de intimidad viene sobre ti. Y vas a abrazar a Jesús y vas a tener a Jesús. Y vas a tener no solamente la prosperidad, pero el perfume de Cristo va a estar impregnado en ti. Muchas gracias. El símbolo de la unción en la Biblia es el perfume. Por ejemplo, si vamos a suponer que hoy tuve un día muy agitado y no tuve tiempo de bañarme y vine con mal olor, y Adrián vino súper perfumado. En estos minutos que nos abrazamos, yo no tuve que pedirle nada, pero el perfume que estaba en él se pegó en mi ropa. Vas a entrar en un nivel de intimidad con Dios donde no vas a tener que pedirle nada, solo de pasar tiempo con Él. Lo que está en Él se te pasa a ti. La pureza que está en Él se te pasa a ti. La prosperidad que está en Él se pasa a ti. La sanidad que está en Él se te pasa a ti. Intimidad va a generar una vida de gobierno. Y no que estés todo el tiempo como un mendigo pidiendo cosas. Solamente cree que mayor es el que está en ti de lo que está en el mundo. Sé amigo de Jesús. Sé íntimo de Él. Aleluya.
primera dimensión de alguien que prepara casa para Dios. Un individuo, templo del Espíritu Santo. Levante tu mano y diga: yo soy la casa de Dios. Eso dice la Biblia en 2 Corintios 6, 16. Somos el templo del Dios viviente. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Viva una vida coherente como casa de Dios. Él habita en ti. Y tu casa física se tiene que transformar en lo que tu interior es. En la primera dimensión es un individuo con dominio propio. Yo entendiendo que soy casa de Dios. Cuando yo entiendo que soy casa con Dios, la casa de Dios, que soy uno con Él, que vivo en intimidad con Él, todo a mi alrededor se va a transformar en casa de Dios también. La segunda dimensión es que tu casa, tu familia se va a ordenar conforme a la casa de Dios. Seguimos allá, 1 Crónicas 13, ahora el verso 13. Cuando muere Usa, David temió a Dios y hizo la pregunta: ¿cómo he de traer el arca de Dios a mi casa? Verso 2. Y hasta que Dios no le contestara, él no iba a tocar en el arca. El arca representa la presencia manifiesta de Dios. Entonces dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom, geteo. Yo les dije, David era un sacrificio vivo al Señor. Era más vivo que sacrificio. ¿Se usa esa expresión aquí en Paraguay? Una persona viva. Él era vivo, muy vivo. Él pensó: todavía no sé cómo llevar el arca, entonces hasta que no aprenda, lo mando a la casa de Obed-edom, el geteo. El geteo era del ejército enemigo. Dijo: porque si alguien más se tiene que morir, que se muere el geteo y no uno de los nuestros. Era muy vivo. Y el arca estuvo con la familia de Obed-edom, verso 14. El arca estuvo con la familia. Diga conmigo: con la familia. No, diga fuerte: con la familia. En su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y yo me imagino 3 meses después un mensajero corriendo y diciendo: David, no sabe lo que le pasó a Obed-edom. Y me imagino: sí, ya me imagino. Tocó en el arca y se murió. A ver, ¿dónde es el entierro? Dijo: no se murió. El Señor bendijo su casa y todo lo que tenía fue prosperado. David dijo: no puede ser. ¿Cómo puede ser que una misma presencia mate a uno y prospere a otro? Se dio cuenta que el secreto no estaba en el arca, el secreto estaba en cómo llevamos el arca. Y es eso lo que quiero hablarles esta noche. Obed-edom es un secreto de no solamente cómo ser casa de Dios, sino cómo transformar que nuestra familia sea casa para Dios. Wow. Yo me enamoré de ese concepto. Y con mi familia comenzamos a practicar eso. Que nuestra casa sea un hogar, dulce hogar para el Señor. La casa es la estructura física, pero hogar es la esencia que une a la familia. Pusimos el nombre de nuestra nueva producción Hogar Dulce Hogar, por lo que significa, la palabra hogar viene de hoguera, fuego. Antes las familias primitivas no tenían luz como nosotros tenemos hoy, prendían fuego, entonces se unían alrededor del fuego y eso era su calor, su luz, su protección. Era lo que unía a la familia. Hogar es lo que une a la familia. Quizás hace mucha gente aquí esta noche o viendo por internet que quizás viva en la misma casa pero no está unida con su familia. Pero hoy queremos decirte que la presencia de Dios será ese fuego, el fuego del primer amor que va a unir tu familia, unidos por un propósito, unidos por una misión. Y el fuego que se va a encender hoy jamás se apagará. Cuando alguien vive en su primer amor con Dios, va a amar todo lo que tiene a su alrededor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? ¿Y cuántos quieren salir ardiendo con el fuego del primer amor? Y que tu casa sea un hogar, dulce hogar para Dios. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Amén. Veo gente allá arriba levantando las manos. Qué hermoso es ver cuando el poder de Dios ya no está concentrado en los templos, sino cuando comenzamos a vivirlo en las casas. He conocido mucha gente que aquí es una cosa y en casa es otra. Y muchas veces no nos creen por eso, porque tenemos dobles mensajes. Y
Eso es hipocresía, falsedad. Pero Dios está buscando los verdaderos aquí en Paraguay. Gente que va a vivir lo que es todo el tiempo. Que tu casa sea casa de Dios, puerta del cielo. Y el secreto no está tanto en la presencia de Dios, sino en cómo trato la presencia de Dios. David dijo, ¿cuál es el secreto? David no tenía la menor idea de lo que significaba Obed-Edom. Detrás del nombre está el significado del propósito. Y hasta que él se dio cuenta que Obed-Edom significa adorador, siervo, siervo, adorador. Que significa, en otras palabras, un buen anfitrión. Vamos a suponer que esto sea el arca de Dios que llegó a la familia de Obed-Edom. Entonces Obed-Edom reunió a su esposa, a sus hijos y dijo, familia, dicen que el Dios de Israel está en nuestra casa. Así que a partir de hoy vamos a cambiar la agenda, la cultura y las costumbres de la familia. Y vamos a vivir en función de que Él se sienta bien, de que Él se sienta cómodo. En la mesa Él va a tener el primer lugar. Cuando vayamos a hacer una cosa le vamos a consultar, porque queremos que se sienta bien. Y donde Dios se siente bien, Él bendice toda la gente y prospera ese territorio. 3 meses que Dios se sintió bien en una casa, toda la casa fue bendecida y todo lo que tenían fue prosperado. Yo no sé con qué trabajaba Obed-Edom, pero si trabajaba por ejemplo con agricultura, en esos 3 meses todo lo que él hizo prosperó y los vecinos no. Cuando no era tiempo de florecer, él floreció. Cuando no era tiempo de cosechar, él cosechó. Me imagino sus hijos en 3 meses ahí con los cachetes más inflados que los vecinos. Estaban bien alimentados. Me imagino Obed-Edom y su esposa caminando después de 30 años de casado como novios por las calles de su ciudad. Porque en aquel tiempo, después de 30 años, perdían el fuego del primer amor. Hoy en día no tanto, ¿no? Amén. Pero cuando la presencia de Dios llega a una casa, lo primero que pasa es la activación de la identidad. Diga conmigo, identidad. Se activó el propósito de Obed-Edom. Yo soy, eso significa mi nombre, soy un anfitrión. Así que voy a servir a Dios. La presencia de Dios trae activación de identidad. Ya no vas, se va a terminar la búsqueda de tu identidad cuando la presencia de Dios reposa en tu casa. No vas a querer tener para ser alguien. Gente que te enseñó, cuando tengas un título vas a ser alguien. Cuando tengas una casa vas a ser alguien. Cuando tengas un carro 0 kilómetros vas a ser alguien. Cuando tengas multitudes vas a ser alguien. Cuando Cristo llega a tu casa, cuando Él encuentra reposo en tu familia, la presencia de Dios activa tu propósito y tú comienzas a ver los cielos abiertos y escuchar la voz del Padre que te dice, tú eres mi hijo amado, que me da mucho placer, no por lo que hace, sino por quién es. Y cuando tú sabes que eres hijo, solo haces lo que el Padre manda y no quieres tener para ser, sino que sos para ser. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí esta noche? La manifestación de los hijos de Dios viene sobre Paraguay, donde Dios, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gente que sabe su identidad. Y eso se activa cuando la presencia de Dios reposa en tu casa. Que el marido y la esposa estén unidos por el propósito de Dios y no solamente por un anillo, porque si no el fuego se apaga. Que los hijos estén unidos viendo la presencia de Dios en la casa. ¿Saben lo que comenzó a pasar en nuestra casa? Nosotros preparamos una habitación chiquitita con una alfombra, una almohada, música 24 horas, todo el tiempo hay adoración en esa piecita y llamamos la piecita de Jesús, la habitación de Jesús. Y ahí nos juntamos mi esposa y yo, mis hijos, a dibujar mientras nosotros adoramos, pero cultivamos la presencia de Dios en casa. No quiero solamente llevar a mi hijo a la iglesia, quiero llevar a mi hijo a la presencia de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué mi hijo se apartó? Porque se creció en la iglesia. Creció mientras estaban todos probando la presencia de Dios, estaba afuera jugando. Necesitamos cultivar la presencia de Dios en casa y que nuestra familia ame la presencia de Dios, ame la esencia más que las cosas. Cuando yo comencé a darme cuenta, yo viajo mucho, entonces cada vez que volvía yo traía un regalo para mi hijo, para mis hijos. Y me di cuenta que mi hijo mayor Samuel ya se estaba volviendo muy interesado. Todas las veces que volvía, miraba a mis manos, a ver, papá, ¿qué traes ahora? Y a veces ni me abrazaba, quería solo el regalo. Entonces yo decidí, porque soy un padre bueno, quiero enseñarle a amarme por quien soy y no por lo que doy. Entonces dije, a partir de ahora no te traigo más regalo. Sí le compro muchas cosas, pero le doy después.
Pero cuando llego, él aprendió ahora. Y ahora se olvidó de los regalos. Solo está contento cuando ve a papá regresando a casa. Y yo quiero que él aprenda a valorar más la esencia que las cosas materiales. Y así su referencia de papá va a ser su referencia con Dios. Que él se acerque a Dios no porque Dios lo puede dar, sino por quién es Dios. Y la cultura se fortalece en casa. Tus hijos van a hacer lo que ven en casa, no lo que escuchan solamente del pastor. A veces termino una reunión y se me acerca una señora y dice: ay, Marco, por favor, ora por mis hijos, que quiero que sean siervos del Señor como vos. Ellos están tan rebeldes, pero ora por ellos. Yo, no, con todo respeto, señora, yo no voy a orar por sus hijos. Yo voy a orar por usted para que Dios le dé sabiduría de educar a sus hijos. Yo ya tengo dos que es tan difícil de educar. ¿Cómo yo voy a educar los tuyos? No seas cobarde, que el pastor haga lo que tú tienes que hacer en tu casa. Que tu casa sea un altar de adoración. Y toda rebeldía se va a ir. Todo demonio se va a ir. Todo espíritu de envidia, de celos, de competición, todo espíritu de división se va a ir cuando Cristo es el rey de la casa. Pero si le preparamos un lugar, Él va a reinar. Porque el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vas a dominar el pecado y el pecado no te va a dominar. Vas a dominar la enfermedad y la enfermedad no te va a dominar. Vas a dominar el ambiente y los ambientes no te van a dominar, porque Él te hizo rey y sacerdote. Mire lo que pasa en nuestra casa cuando comenzamos a adorar y crear una habitación para Dios. Yo soy habitación de Dios, mi esposa es habitación de Dios. Pero cuando adoramos en casa, transformamos nuestra casa física en casa de Dios. Eso es poderoso. Y vivimos en un condominio cerrado. Yo conté eso ayer a los hermanos, donde hay 17 casas igualitas, mismo color, mismo tamaño, mismas habitaciones, todo. En nuestra ciudad a veces cuando falta la lluvia, entonces se bajan los diques, entonces no se corta la luz fácilmente. Se corta la luz en todo el barrio. Nuestra casa sigue con luz. Entonces los vecinos tienen que venir para cargar celular, para pedir cosas. Y estoy diciendo delante de miles de personas que no puedo mentir. Se corta el agua en todo el barrio, nuestra casa sigue con agua. Y los vecinos vienen a pedir agua. Miren si eso no es profético. Vienen a pedir luz y agua a la casa de los justos. Y quiero profetizar lo mismo sobre tu casa. Va a haber oscuridad en tu barrio, pero en tu casa va a tener luz, vas a tener dirección, serás lámpara para tu barrio. No porque vas a una iglesia, sino porque ven la gloria de Dios en tu casa. Ven respuestas en tu casa. Cuando José tuvo respuestas para Faraón, él comenzó a gobernar. Todo el que tiene respuesta gobierna. Aleluya. Aquí hay gente que va a salir con corazón de sacerdote y mente de rey esta noche. Eso fue lo que enamoró a Dios de David. Ustedes saben que David era de la tribu de Judá. Él fue ungido para ser rey. Diga conmigo, para ser rey. Él no era levita. Aunque él tocaba instrumento, él no fue ungido para ser sacerdote. Solamente los levitas podían ser sacerdotes. Él tenía que estar acá en el palacio cuidando de las cosas administrativas, judiciales. Y allá en la punta, en la otra punta, estaba el tabernáculo, el arca, la presencia de Dios, donde solo uno sumo sacerdote podía entrar una vez al año, que era llamada la casa de Dios para Israel en aquel tiempo. Entonces David no podía tener acceso a la casa, pero siempre iba como quien no quería nada. Se metía como un atrevido, como un sacrificio vivo que yo les enseñé que era. Él le decía: Señor, yo sé que yo no puedo, yo tendría que estar cuidando de las cosas aburridas del palacio, pero una cosa es demandada a Jehová, y esta buscaré, que yo pueda estar aquí en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. ¡Wow! Y Dios le dijo: David, no se puede, pero yo te dejo. Y David, si David tuviera un Facebook, Dios le pondría un me gusta. Y encima pondría un comentario abajo: cuando yo tenga una iglesia, yo quiero que sean así, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. David inauguró una nueva mentalidad en la tierra, que es posible ser rey y sacerdote a la vez. Y Dios dijo: me gusta. Que Dios mire tu casa y diga: me gusta lo que veo.
Que Dios mire tu corazón y diga: me gusta lo que veo. David le traicionó un poco por algunos momentos la excelencia y tener riquezas, y quería dar lo mejor a Dios. Pero cuando él vio la simplicidad de una casa, él se acordó de donde Dios lo sacó, de detrás de las ovejas. Es verdad, Dios no quiere carro nuevo, Dios quiere intimidad. Y fue a buscar el arca. Vengo de parte de Dios a decirles aquí esta noche: nunca te olvides de donde Dios te sacó. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Eso te va a preservar para toda la vida. Confiar en la gracia de Dios y no en tu fuerza, no en tus logros. Cuando David entendió el secreto, él volvió a la casa de Obed-edom y dijo: listo, ahora vamos a llevar el arca. ¿Y saben cómo llevaba el arca? Pusieron el arca en el hombro. El año pasado yo estuve donde supuestamente es la casa de Obed-edom, y de su casa, Kiriat Jearim, hasta Jerusalén son 36 kilómetros. Y el orden de Dios era que los sacerdotes llevaran el arca en el hombro, y a cada 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se agachaban y levantaban un altar al Señor de adoración. 6 pasos, 36 kilómetros así. Porque David aprendió la lección. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agachámosla. Señor, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Nunca nos vamos a olvidar de donde nos sacaste. Levantamos y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué 6? 6 fue el día 6 fue el día que Dios creó al ser humano para gobernar la tierra. Dios sabe que el hombre tiene poder de hacer muchas cosas sin él, porque Dios puso su ADN en el hombre para ser creativo y poderoso también. Miren cuántas cosas el ser humano inventó, y muchas cosas se hacen sin temor de Jehová. Pero Dios trabaja y Dios hace pacto con gente que cuando llegan el paso 6, el paso 1 es fácil. Dios está conmigo, estoy cargando la presencia de Dios, no hay nada mejor que su presencia. Pero cuando llegan el paso 6, yo comienzo a acostumbrarme con la presencia de Dios, y comienzo a creer que soy yo que tengo la gloria, que soy yo que tengo la prosperidad, y me olvido de quién estoy llevando. Y David dijo: cada vez que lleguemos al paso 6, que nuestra humanidad quiera florecer, vamos a agacharnos y vamos a levantar altar al Señor, y vamos a decir: no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Me arrodillo para decir: separado de ti nada puedo hacer. Jamás me olvidaré de dónde me sacaste. Y seguimos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó el tiempo de levantar altares de adoración en Paraguay. Tu casa será un altar de adoración, donde jamás te olvidarás de lo que Dios hizo en tu vida, y siempre serás una luz para los que están a tu alrededor. Si hay altar constante de adoración y de gratitud al Señor. ¿Cuántos pueden decir: separados de ti nada puedo hacer? ¡Wow! Hermosa presencia de Dios en este lugar esta noche. Me contaron un testimonio que me impactó, que tiene que ver con el propósito que está detrás del significado del nombre. Hace unos años atrás un matrimonio me decía que tenía una hija de 3 años. Hace muchos años atrás le entró una bacteria, que era una bacteria letal, que se instalaba en órganos vitales. No sé cuántos aquí tuvieron algún hijo enfermo. La impotencia que es, que uno no puede hacer nada. La hija se descompuso, la llevaron al hospital, pensaban que era algo normal. Cuando hicieron un chequeo, los médicos dijeron que era esa bacteria se había instalado en el pulmón y se había comido todo el pulmón. Y solamente iban a hacer una cirugía de urgencia, de intentar sacar el pulmón, pero no podían garantizar que la nena sobreviva. Y comenzaron y le abrieron acá y sacaron el pulmón podrido, y dijeron que la cosa se había complicado. Pero los papás eran papás creyentes, fieles a Dios, y no apelaron a la necesidad, apelaron al propósito de Dios. Cuando tú apelas a la necesidad es una cosa, pero cuando apelas al propósito, el cielo entero viene a tu favor. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que fueron llamados según su propósito. Y los papás primero dijeron: tu primer nombre, hija, es Fernanda. Fernanda significa guerrera
audaz. Eres una guerrera. Levántate en la fuerza de Dios. Vas a salir de ahí. El Señor está contigo. Tienes un propósito en esta tierra. Le hablaban a su hija de 3 años. Los médicos hicieron lo que pudieron. Sacaron el pulmón podrido, pero dijeron: no podemos hacer nada más. Lleven su hija a casa para que se muera en casa, para que pase los últimos días de su vida con la familia en la casa. Entonces los médicos hicieron el último chequeo, el último radiografía. Y yo me imagino el lío que se armó. Me contaban los papás que viene el médico con una cara de preocupado, con el pulmón podrido en la mano que sacaron del interior de esta nena, y en la otra mano tenía el último examen que había hecho. Y dijo: miren, padres, yo no les puedo explicar qué está pasando acá, pero aquí tenemos el pulmón que nosotros sacamos, y aquí tenemos un último examen que dice que esta nena tiene 2 pulmones nuevitos que no sabemos de dónde salió. ¿Cuántos creen en un Dios de milagros? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es creativo? Lo que no existe, Dios crea. Y los médicos dijeron: bueno, está sana, pero va a tener muchos efectos. Que no va a poder caminar, no va a poder hacer esfuerzo, no va a poder tomar aviones. Pero cuando Dios hace algo, Dios lo hace perfecto. Para la ironía del diablo, la niña creció. En el colegio hacía atletismo, corría, subió muchos aviones, cantaba en la iglesia. Y los padres me miraron y dijeron: el segundo nombre de esta niña es Ruth. Ruth significa compañera fiel. Y cuando ella tenía 3 años de edad, nosotros dijimos: esa niña no se puede morir, porque un día va a crecer para casarse con un hombre de Dios. Y me dijo: Marcos, si ella se hubiera muerto, ¿quién se casaría con vos ahora?